Durante más de 4 décadas, convivió con médicos, Boy Scouts y líderes comunitarios, sonriendo en fotos, ayudando a pacientes y orientando a jóvenes. Pero a medida que los archivos envejecían y los nombres de las víctimas caían en el olvido, él permaneció allí, intacto. Entonces, en 2015, una cadena invisible de ADN, ignorada durante décadas, comenzó a reunir todo lo que había enterrado. Y cuando los investigadores descubrieron quién era, no podían entender cómo nadie se había dado cuenta antes. Ecos de la noche, agosto de 2015, Palo Alto, California. Agosto de 2015. El calor seco del verano californiano dejó los árboles del campus de Stanford inmóviles, como testigos silenciosos del paso del tiempo. Habían pasado 42 años desde que se encontró el cuerpo de Leslie Marie Perlow en un sendero aislado de la reserva Foothills, una zona boscosa al sur del campus donde estudiantes y residentes solían pasear en busca de tranquilidad. Ahora, ese caso sin resolver, que acumulaba polvo en los estantes del departamento del sheriff del condado de Santa Clara, estaba a punto de cobrar nueva vida. La decisión de reabrir el caso no fue casual. Los recientes avances en la tecnología de genealogía forense y la formación de un nuevo grupo de trabajo para casos sin resolver en Santa Clara impulsaron una revisión sistemática de archivos antiguos con material genético disponible. El caso Perlow fue uno de los primeros en ser revisado. Y los hallazgos de los analistas fueron suficientes para alterar por completo el curso de la investigación. En las muestras de evidencia recolectadas en 1973, se había preservado una pequeña cantidad de material genético en condiciones adecuadas. Durante décadas, la escasez de recursos impidió extraer información significativa. Pero en 2015, gracias a herramientas de secuenciación avanzadas, los expertos lograron compilar un perfil genético parcial. Este fue suficiente para una búsqueda en bases de datos genealógicas públicas. La técnica, aún relativamente nueva, se había utilizado con éxito en otros casos de alto perfil, en particular el del llamado asesino del Estado Dorado, capturado en 2018. Consistía en comparar el perfil genético desconocido con los perfiles enviados voluntariamente por las personas a bases de datos como GEDmatch y Family Tree DNA. A partir de las coincidencias parciales, era posible construir árboles genealógicos y, con la investigación tradicional, reducir la lista de posibles sospechosos hasta dar con un nombre. El equipo de Santa Clara inició este proceso. En cuestión de semanas, se encontraron coincidencias parciales con 3 individuos sin conexión directa con el crimen, pero cuyos perfiles genéticos eran lo suficientemente cercanos como para indicar un ancestro común con la persona cuyo ADN se encontró. Se recurrió a genealogistas forenses para rastrear los vínculos familiares, analizando registros públicos, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción y migración. Fue un trabajo paciente. Cada paso traía más nombres a la superficie, cientos de ellos. Pero los filtros pronto se redujeron. Hombre, nacido antes de 1955, residente de California en la década de 1970. El árbol genealógico arrojó pocos candidatos. Un nombre sobresalió, John Arthur Getrew. Al momento del crimen, Getrew vivía en el área de la bahía de San Francisco, concretamente en Palo Alto, cerca de donde se encontró el cuerpo de Leslie. Los registros revelaron que trabajaba como técnico de cardiología en hospitales locales, incluido el Hospital Stanford. Su presencia en la zona, acorde con la época y sus vínculos con el entorno universitario, lo puso inmediatamente en el punto de mira del equipo de investigación. Al examinar los antecedentes de Getrew, surgió una revelación inesperada. Los registros indicaban que había vivido en el extranjero durante parte de su juventud, concretamente en Alemania Occidental, donde su padre sirvió en el ejército. Y fue allí donde la historia dio un salto al pasado, un salto que lo cambiaría todo. En 1964, cuando Getrew tenía apenas 18 años, fue arrestado y condenado por el asesinato de Margaret Williams, de 15 años, hija de un capellán militar.
El crimen tuvo lugar en Bad Kreuznach, un pequeño pueblo con presencia militar estadounidense. La víctima fue vista por última vez saliendo de un baile. Días después, fue encontrada muerta. Getrew confesó el crimen y fue condenado, pero cumplió solo 6 años de una condena de 10, acogiéndose a las leyes alemanas de menores. Tras su liberación, fue deportado a Estados Unidos. Los investigadores del caso Perlov, ahora en 2016, comenzaron a elaborar un perfil conductual. El patrón era sorprendente: el uso de la fuerza física, la ausencia de armas de fuego, la manipulación de las víctimas en lugares aislados. Incluso sin acceso directo a los expedientes alemanes, las descripciones periodísticas de la época y los registros judiciales alemanes mostraron paralelismos inquietantes. El pasado de Getrew no era solo criminal, sino inquietantemente similar a lo que ocurrió en Stanford décadas después. A partir de entonces, los investigadores intensificaron su vigilancia. Solicitaron órdenes judiciales para acceder a muestras de ADN obtenidas legalmente, como saliva de objetos desechados. Al analizar el material, no hubo duda. El perfil genético de Getrew coincidía con las muestras recogidas en la escena del crimen de 1973. La coincidencia se consideró concluyente. Con base en esto, la fiscalía comenzó a preparar el caso. Pero a medida que este cobraba forma, los fiscales decidieron investigar más a fondo. Si Getrew fue el autor del asesinato de Leslie Perlov, ¿hubo otras víctimas? Y fue entonces cuando un segundo caso sin resolver emergió de las sombras, uno que, casualmente o no, también había ocurrido cerca del campus de Stanford, un año después del asesinato de Perlov. En 1974, Janet Ann Taylor, hija del rector de una universidad, fue encontrada muerta en circunstancias similares. El caso nunca se ha resuelto. Ahora, con el nombre de Getrew en el radar y un patrón comenzando a formarse, los investigadores del condado de San Mateo han decidido revisar el caso de Taylor. Y lo que encontrarían en los archivos olvidados de ese segundo asesinato arrojaría una luz aún más inquietante sobre la historia que se estaba desarrollando. El ADN que esperó 40 años. A finales de 2015, la identificación de John Arthur Getrew como el principal sospechoso de la muerte de Leslie Marie Perlov supuso un avance concreto, aunque aún no oficial. La coincidencia genética obtenida mediante genealogía forense debía confirmarse mediante vías legales y técnicas tradicionales. El departamento de policía sabía que solo había una oportunidad para construir un caso sólido: reunir pruebas irrefutables. Y eso implicaba examinar décadas de archivos, testimonios olvidados y, sobre todo, pruebas biológicas que habían resistido el paso del tiempo. El equipo de investigación del condado de Santa Clara, con el apoyo de analistas forenses estatales, inició lo que sería un proceso meticuloso y delicado. Comparar directamente el ADN de Getrew con el perfil genético obtenido en la escena del crimen de 1973. Para ello, necesitaban recolectar una nueva muestra, una muestra actual, oficial y admisible ante el tribunal. Pero Getrew seguía siendo solo un nombre en un informe. No había sido arrestado ni confrontado. Siguiendo los protocolos legales, los investigadores optaron por un procedimiento discreto. Sabían dónde vivía Getrew. En ese momento, vivía en Hayward, en el área de la bahía de San Francisco, en una casa modesta. Con vigilancia autorizada por el tribunal, el equipo comenzó a monitorearlo, esperando la oportunidad de recolectar material genético desechado, como una taza de café o una servilleta. Fue un proceso discreto y discreto. Tras unas semanas de observación, encontraron lo que necesitaban: un objeto desechado que contenía saliva. El ADN extraído de la muestra se sometió a pruebas comparativas con el material de la escena del crimen de 1973. El resultado fue concluyente, una coincidencia del 100%. John Arthur Getrew fue el autor del material genético hallado cerca del cuerpo de Leslie Perlov. La confirmación científica despejó cualquier duda. Por primera vez en más de 4 décadas, los investigadores contaban con un nombre con pruebas concretas.
Pero en lugar de actuar de inmediato, las autoridades decidieron investigar más a fondo. No se podía descartar la posibilidad de que Getrew estuviera involucrado en otros delitos. Y había una razón clara para ello: patrones de comportamiento. Perlov había sido encontrado en una zona apartada dentro del perímetro natural de Stanford. En 1974, tan solo un año después, otra mujer fue hallada muerta en circunstancias similares, Janet Ann Taylor, hija de un respetado administrador universitario. Su caso, investigado por el departamento del sheriff del condado de San Mateo, había permanecido sin resolver desde la década de 1970. En aquel momento, nunca se relacionó oficialmente con el caso Perlov, a pesar de la proximidad geográfica y la coincidencia temporal. Con el nombre de Getrew circulando entre bastidores en ambas jurisdicciones, los investigadores de San Mateo comenzaron a revisar el caso Taylor con renovada atención. El primer paso fue localizar y reanalizar la evidencia física recopilada en aquel momento. Sorprendentemente, parte del material se había conservado lo suficiente como para permitir su análisis moderno. Una vez más, las muestras fueron enviadas al laboratorio forense estatal. La expectación era discreta, pero intensa. El equipo del condado de San Mateo sabía que si el ADN allí coincidía con el de Getrew, el caso dejaría de ser una simple coincidencia. Se convertiría en la obra de un asesino en serie que había eludido a la justicia durante más de 4 décadas. Cuando llegaron los resultados, ya no había lugar a dudas. El perfil genético del sospechoso coincidía, con alta probabilidad, con el material hallado en la escena del asesinato de Janet Taylor. 2 víctimas, 2 años consecutivos, la misma región, el mismo patrón de abordaje. El nombre de John Arthur Getrew aparecía ahora como un nexo central entre 2 investigaciones que habían permanecido archivadas durante más de 40 años. Pero su pasado aún guardaba más secretos. Con los datos genéticos confirmados, las autoridades finalmente avanzaron. En noviembre de 2018, Getrew fue arrestado en su domicilio en Hayward. El arresto fue discreto, sin resistencia. A sus 74 años, llevaba una vida aparentemente normal. Trabajaba en servicio comunitario, asistía a eventos religiosos y mantenía una imagen de ciudadano común. Nadie sospechaba que tras esta fachada se escondía alguien con un oscuro pasado que abarcaba décadas y continentes. Tras su arresto, los fiscales de Santa Clara y San Mateo unieron fuerzas para reconstruir cronológicamente las acciones de Getrew durante la década de 1970. Además de revisar documentos y entrevistas de la época, profundizaron en su pasado. Fue a través de esta investigación histórica que descubrieron lo que se convertiría en uno de los elementos más importantes del caso. Un crimen cometido en suelo europeo en 1964 que presentaba todas las características de un patrón recurrente. Las piezas empezaban a encajar. El comportamiento, los métodos, las víctimas, todo indicaba que los crímenes de Stanford no eran los únicos. Y que Getrew no había empezado a matar en California. En los archivos militares, había un nombre olvidado durante décadas. Una víctima de tan solo 15 años. Un juicio discreto en una base estadounidense en Alemania. Una historia que había quedado oscurecida por el tiempo, la distancia y los diferentes sistemas legales. Pero ahora, volvía a estar en el punto de mira. Y con ella, la revelación de que el patrón de John Arthur Getrew comenzó mucho antes de su llegada al área de la bahía. Si valoras las investigaciones a fondo y las historias reales que merecen ser contadas, suscríbete al canal ahora. Aquí, cada caso es más que un misterio, es una búsqueda de justicia que dura décadas. Y estamos juntos en este camino. Un pasado enterrado, la sombra de Margaret Williams. Tras los resultados forenses que confirman la implicación directa de John Arthur Getrew en las muertes de Leslie Perlov y Janet Taylor, los fiscales de los condados de Santa Clara y San Mateo han intensificado sus esfuerzos para comprender la trayectoria completa del sospechoso.
En cualquier investigación criminal, comprender el pasado de un presunto asesino en serie puede revelar patrones de comportamiento, posibles nuevas víctimas y, sobre todo, explicar cómo logró eludirlas durante tanto tiempo. En este caso, las respuestas transportarían a los investigadores a una época y un continente lejanos. En los registros de migración estadounidense había un hecho sorprendente: Getrew había vivido en Alemania Occidental durante su juventud. Su padre, oficial del ejército estadounidense, había sido transferido a una base en Bad Kreuznach, en el interior del país, durante la década de 1960, un periodo tenso de la Guerra Fría, cuando decenas de miles de militares estadounidenses fueron desplegados en bases estratégicas en Alemania. La familia Getrew vivía dentro de la comunidad militar estadounidense, relativamente aislada de la población local, pero aún integrada en la vida cotidiana de ese pequeño pueblo. Cuando los fiscales de California solicitaron acceso al historial criminal internacional de Getrew, encontraron la primera evidencia concreta de que no solo era reincidente, sino que su historial de violencia comenzó mucho antes, a los 18 años, y de forma brutal. En 1964, fue juzgado por un tribunal alemán por su participación directa en la muerte de una joven estadounidense llamada Margaret Williams, hija de un capellán militar. La documentación era escasa, estaba escrita en alemán y archivada en tribunales de Renania-Palatinado. Sin embargo, la colaboración con las autoridades federales estadounidenses permitió localizar y traducir algunos archivos. Lo que revelaron fue inquietante: Margaret Williams, de tan solo 15 años, desapareció tras salir de un evento social en la base estadounidense. Días después, fue encontrada muerta a las afueras de la ciudad. La investigación local identificó a John Arthur Getrew como el autor. En aquel momento, Getrew fue arrestado por las autoridades alemanas y, tras el juicio, declarado culpable de asesinato. Sin embargo, debido a su edad, 18 años, técnicamente aún considerado menor de edad según la legislación alemana vigente, recibió una condena de 10 años de prisión. Cumplió solo 6 años. En 1970, fue liberado por buena conducta y deportado inmediatamente a Estados Unidos, donde vivió bajo la custodia de sus padres. Primero en Florida y luego en California tras la jubilación de su padre. Los fiscales estadounidenses estaban alarmados. El historial de Getrew no figuraba en las bases de datos criminales estadounidenses. Dado que el delito se había cometido en el extranjero y con la participación directa de un tribunal alemán, el expediente no se incluyó en los archivos nacionales. Llegó a California en la década de 1970 sin antecedentes penales, al menos ante las autoridades locales. Esta omisión contribuyó a construir una fachada de normalidad que lo protegería durante años. En Palo Alto, Getrew trabajó en hospitales locales, incluyendo el prestigioso Hospital Stanford, como técnico de cardiología. Participaba en actividades comunitarias, se relacionaba con grupos juveniles y mantenía una imagen de ciudadano respetable. A todos los efectos, era un simple residente más del área de la bahía. Pero ahora, con la salida a la luz del caso de Margaret Williams, se hizo evidente que existía un patrón persistente de comportamiento y un historial de violencia que se remontaba a décadas atrás. El descubrimiento del crimen de 1964 se incorporó a la cronología de los investigadores. 3 víctimas conocidas, en 3 momentos diferentes, pero unidas por elementos comunes: juventud, aislamiento, falta de testigos y las acciones de un agresor que logró escapar de forma casi metódica. Para la fiscalía, el descubrimiento consolidó el perfil de Getrew como un autor en serie, no un delincuente ocasional. La reincidencia no fue accidental, sino sistemática. Esta nueva información también levantó sospechas sobre otros posibles crímenes sin resolver en el área de la Bahía de San Francisco durante las décadas de 1970 y 1980. Las autoridades iniciaron una investigación paralela, centrándose en casos sin resolver con características similares.
Aunque en ese momento no se relacionaron formalmente nuevos casos con Gettreu, la investigación continuó, prestando mayor atención a los archivos antiguos de Palo Alto, Mountain View, Menlo Park y alrededores. Mientras tanto, la fiscalía se preparaba para presentar cargos formales de asesinato en primer grado por las muertes de Leslie Perloff y Janet Taylor. El caso avanzaba con rapidez, y Gettreu, ya de avanzada edad, se encontraba detenido en espera de juicio. Sin embargo, la fiscalía aún no había revelado al público otro punto crítico de la investigación: la participación de Gettreu en un caso de abuso de un menor bajo su supervisión en un programa comunitario en 1975. Este detalle, hasta entonces poco comentado fuera de los registros, sería otra pieza importante en el rompecabezas de su doble vida y demostraría que, incluso después de 2 asesinatos, Gettreu continuó operando al margen de la legalidad, desafiando el sistema y pasando desapercibido durante años. Janet Taylor y los archivos perdidos de San Mateo. Al reconstruir el pasado de John Arthur Gettreu, los fiscales de los condados de Santa Clara y San Mateo se dieron cuenta de que el caso de la joven Janet Ann Taylor ya no podía tratarse como un incidente aislado. Las similitudes entre su muerte y el asesinato de Leslie Perloff, junto con el patrón de comportamiento establecido desde el crimen en suelo alemán, situaron a Gettreu en el centro de un posible ciclo de violencia que trascendió fronteras y décadas. Janet Ann Taylor era hija del entonces vicerrector de estudiantes de la Universidad de Stanford. Joven, independiente y conocida por su activismo político, fue vista por última vez el 24 de marzo de 1974, mientras caminaba sola cerca del campus, en la misma zona donde Leslie Perloff había desaparecido apenas un año antes. 3 días después, una patrulla de carreteras localizó el cuerpo de Janet en una zona boscosa junto a Sand Hill Road, un corredor natural entre la universidad y la ciudad de Menlo Park. En aquel momento, la investigación movilizó a la comunidad académica y a las autoridades locales, pero a pesar de sus esfuerzos, no se encontraron testigos fiables ni pruebas que apuntaran directamente a un sospechoso. El caso se archivó en la década de 1970, sin resolverse. Sin embargo, con el arresto de Gettreu y el nuevo análisis de las muestras genéticas del caso Perloff, los detectives del condado de San Mateo vieron la oportunidad de reabrir la investigación de Taylor desde una nueva perspectiva. El primer paso fue localizar la evidencia física almacenada desde la década de 1970. Con la ayuda de técnicos forenses, los investigadores pudieron recuperar fragmentos de tejido y otros materiales recolectados en la escena del crimen. Su estado de conservación variaba, pero se esperaba que hubiera quedado algún rastro de material biológico. Las muestras se extrajeron cuidadosamente y se enviaron al laboratorio del Departamento de Justicia de California para su análisis mediante técnicas de secuenciación de nueva generación. Mientras se realizaban las pruebas de laboratorio, un equipo de analistas revisó los expedientes del caso. Entre los informes policiales y los informes de la época, un detalle me llamó la atención: un informe de arresto de 1975 que incluía el nombre de John Gettreu. Había sido acusado de agresión sexual contra una joven de 17 años, miembro de su tropa de Boy Scouts en Palo Alto. La denuncia alega comportamiento coercitivo, amenazas de violencia física e intento de manipulación. Sin embargo, el caso no resultó en una condena formal. Gettreu logró evitar una sentencia definitiva gracias a un acuerdo con la fiscalía, lo que permitió que el episodio desapareciera del registro más visible. Este detalle, sumado al hecho de que trabajaba con grupos juveniles bajo la apariencia de voluntario, reveló otra faceta de su vida: su acceso a adolescentes vulnerables dentro de una comunidad que lo consideraba confiable. Era una forma silenciosa de acercamiento, sustentada por un carisma superficial y una reputación forjada a lo largo de los años. Su trabajo en hospitales, su participación comunitaria y sus vínculos con instituciones religiosas contribuyeron a esta fachada. Apenas días después de la reapertura formal del caso Taylor, los laboratorios confirmaron lo que la fiscalía ya sospechaba.
El ADN hallado en la escena del crimen de 1974 coincidía con el de John Arthur Getrew. Esta fue la tercera confirmación genética directa, lo que consolidó la conexión del sospechoso con una serie de crímenes similares. La coincidencia se consideró legalmente sólida y la Fiscalía de Distrito de San Mateo decidió presentar una acusación formal por asesinato en primer grado. Esta nueva acusación reforzó el argumento central de la Fiscalía: los asesinatos no fueron incidentes aislados, sino parte de una secuencia orquestada por un individuo con un historial consistente de violencia y manipulación. El uso sistemático de técnicas similares para atraer, aislar y someter a sus víctimas indicaba premeditación. Además, el breve intervalo entre los crímenes y su constancia geográfica sugerían un enfoque metódico dentro de un mismo territorio. Durante los preparativos del juicio, la Fiscalía comenzó a reconstruir la vida de Getrew con mayor profundidad. Entrevistaron a antiguos compañeros de trabajo, vecinos, antiguos voluntarios y personal de las instituciones donde prestó servicios. Pocos recordaban algo que levantara sospechas. Pero entre los relatos surgió un patrón: Getrew mantenía la costumbre de involucrarse en círculos sociales discretos, prefiriendo actividades que lo colocaran en una posición de autoridad, pero lejos de la exposición pública generalizada. Así era como mantenía el control y también su anonimato. Con la acusación de Janet Taylor formalizada y la evidencia genética solidificada, Getrew fue transferido a la espera de juicio por 2 asesinatos separados, ambos ocurridos durante la década de 1970. Y ambos conectados no solo por las circunstancias sino ahora también por evidencia científica indiscutible. Pero a medida que se acercaba el juicio, la Fiscalía descubrió que el pasado de Getrew aún albergaba un último detalle: un vínculo silencioso, olvidado durante décadas, que resultaría esencial para comprender cómo evadió la justicia durante tanto tiempo. Un vínculo entre su apellido y las instituciones donde trabajó, que podría explicar por qué nadie, durante más de 40 años, se atrevió a sospechar de él. El cardiólogo invisible, la doble vida de John Getrew. La acusación formal por los asesinatos de Leslie Perlov y Janet Taylor, respaldada por pruebas genéticas irrefutables, marcó un punto de inflexión decisivo en la investigación. Pero incluso con la identidad del autor confirmada, fiscales e investigadores sabían que había un aspecto del caso que permanecía en gran parte sin explorar. Quizás el más importante para comprender cómo John Arthur Getrew logró evadir la justicia durante tanto tiempo. No se trataba solo de pruebas olvidadas o tecnología inadecuada. Era algo más sutil: la forma en que Getrew, a lo largo de los años, había construido una doble vida, operando a la sombra de instituciones de confianza, interactuando con comunidades respetadas, mientras mantenía al mismo tiempo patrones de comportamiento preocupantes que, en retrospectiva, parecían casi demasiado obvios. Una revisión del expediente profesional del acusado reveló que Getrew había trabajado como técnico de cardiología en 2 hospitales locales, el Hospital Stanford y el Hospital Miss Memorial, ambos reconocidos por su vinculación con la comunidad académica y científica. Su trabajo, si bien era de apoyo técnico, requería un contacto constante con pacientes y personal médico. Sin embargo, no existían registros de quejas formales sobre su conducta. Por el contrario, los archivos internos lo describían como eficiente, puntual y discreto. Pero había algo más. Al entrevistar a antiguos colegas, los investigadores observaron un patrón curioso: pocos recordaban interacciones significativas con Getrew. Se mantenía al margen de los círculos sociales, evitaba eventos importantes y rara vez hablaba de su vida personal. No parecía antisocial, simplemente invisible. Y esta invisibilidad, cuidadosamente construida a lo largo de los años, era precisamente lo que lo hacía peligroso. Mientras tanto, la Fiscalía indagó más a fondo en el historial extracurricular de Getrew. En la década de 1970, había colaborado como voluntario con grupos de scouts juveniles y programas comunitarios para adolescentes. El incidente de 1975, relacionado con la acusación de abuso sexual por parte de una joven de 17 años, volvió a cobrar protagonismo.
Aunque el caso no culminó en una condena, los documentos demostraron que la acusación involucró coerción y amenazas y que Getreu utilizó su posición de autoridad para manipular a la víctima. Una vez más, evitó duras consecuencias legales, manteniendo su libertad y su reputación relativamente intactas. Era como si su vida se dividiera en dos líneas paralelas: por un lado, el empleado confiable, el técnico disciplinado, el voluntario comprometido. Por el otro, una historia de violencia cuidadosamente oculta, sustentada por la falta de integración entre los sistemas de justicia internacional y el silencio de las víctimas que, en ese momento, no encontraron apoyo institucional. El descubrimiento más revelador, sin embargo, provino de un hallazgo en los archivos del Ejército de los Estados Unidos. Un fiscal de distrito adjunto, al cotejar los registros militares y civiles de los familiares de Getreu, identificó que su padre había ocupado puestos de mando dentro de la estructura logística militar, lo que le daba acceso a canales internos que podrían haber facilitado el regreso de su hijo a Estados Unidos con mayor discreción de lo que indicaban los registros públicos. Aunque no existía evidencia directa de intervención, los fiscales comenzaron a considerar que el prestigio del padre de Getreu podría haber facilitado su reincorporación a Estados Unidos, sin antecedentes penales visibles. Esta hipótesis se vio reforzada por el trabajo y los hábitos de vida de Getreu tras su regreso al país: empleos estables, comunidades militares, vínculos con instituciones respetadas. Era como si supiera exactamente dónde posicionarse para no despertar sospechas, y lo lograra con una precisión casi deliberada. En el tribunal, la Fiscalía preparó un expediente exhaustivo que reunía no solo evidencia genética, sino también indicios de comportamiento, registros históricos y un mapa de sus movimientos. El objetivo era demostrar al jurado que Getreu no era solo un reincidente, sino alguien que construyó deliberadamente una vida paralela para protegerse de la exposición. Y, lo que es más importante, que esta construcción social fue lo que le permitió pasar desapercibido durante años. Pero mientras la Fiscalía se preparaba, la preocupación se cernía sobre ellos. Getreu, que ya tenía 74 años al momento de su arresto, mostraba signos de deterioro de su salud. Existía el riesgo de que el juicio se alargara demasiado y de que nunca se dictara sentencia definitiva. Para las familias de las víctimas, el temor era el mismo que habían vivido durante décadas: que la justicia, una vez más, se les escapara. Sin embargo, en abril de 2021, se colocó una de las últimas piezas del rompecabezas. Dadas las pruebas presentadas, Getreu se declaró culpable en el caso de Leslie Perlot. Fue un reconocimiento formal, aunque tardío, de su responsabilidad. La sentencia sería firme: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Con este resultado en la mano, la Fiscalía de San Mateo aceleró el segundo juicio, relacionado con la muerte de Janet Taylor. Se programó el juicio, se prepararon los testimonios y se esperaba una nueva condena. Pero la historia aún no había terminado. Unos meses después de la sentencia por el primer crimen, el Departamento Correccional de California daría a conocer una noticia inesperada que tomaría por sorpresa incluso a los más atentos. John Arthur Getreu había muerto en prisión, por causas naturales, antes de que pudiera ser juzgado por el segundo asesinato. Justicia retardada, arresto, sentencia y muerte. A estas alturas de la investigación, el retrato de John Arthur Getreu estaba completo. El técnico invisible, el voluntario por encima de toda sospecha, aparecía ahora como acusado confeso del asesinato de Leslie Perlot y principal sospechoso del asesinato de Janet Taylor. En abril de 2021, tras casi medio siglo de silencio, Getreu fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue clara y firme. Y aunque tardía, representó, para la Fiscalía y las familias de las víctimas, un paso importante hacia la rendición de cuentas por décadas de impunidad. Sin embargo, se respiraba una sensación de ambigüedad. Si bien se había logrado justicia, no estaba completa. El segundo juicio, relacionado con el caso Taylor, aún no se había celebrado. Los preparativos estaban en marcha,
y la fiscalía se basaba en la solidez de las pruebas genéticas, además del precedente establecido por la confesión previa. Se esperaba una segunda condena, que pondría fin al ciclo de impunidad de una vez por todas. Pero la realidad tomaría un rumbo diferente. El 22 de septiembre de 2021, apenas 5 meses después de su sentencia en el caso Perlot, John Getreu fue declarado muerto en la prisión donde cumplía condena. La causa, fallo multiorgánico asociado a la edad avanzada y comorbilidades. A los 79 años, el hombre que había logrado evadir la justicia durante más de 4 décadas finalmente vio revocada su libertad, no por orden judicial, sino por su propia biología. La noticia de su muerte circuló rápidamente por los canales legales de California. Para los investigadores que habían trabajado en el caso durante años, la sensación fue paradójica, alivio al saber que no causaría nuevas víctimas, pero también frustración por no haber completado todos los casos. El fiscal del condado de San Mateo calificó a Getreu como un ser humano verdaderamente malvado, que solo rindió cuentas al final de su vida. El fiscal de Santa Clara, más directo, simplemente dijo, bien. No había nada más que explicar. La historia de Getreu terminó ahí. Pero no todas las preguntas habían sido respondidas. Tras su muerte, la fiscalía reabrió informalmente la investigación paralela que analizaba otros casos sin resolver en el área de la Bahía de San Francisco. La metodología fue la misma, cruzar datos de ubicación, perfiles de las víctimas, evidencia física preservada y cualquier indicio de un patrón de comportamiento. El objetivo era determinar si, entre los numerosos homicidios sin resolver de las décadas de 1970 y 1980, existían otros que pudieran, incluso indirectamente, llevar la firma de Getreu. El análisis incluyó docenas de registros de mujeres desaparecidas o halladas muertas en circunstancias similares. Algunos casos incluso mostraron similitudes, ubicación cerca de zonas boscosas, ausencia de signos de forcejeo, víctimas jóvenes. Sin embargo, al no contar con material genético asociado ni pruebas directas, las autoridades decidieron no presentar nuevas autopsias. La muerte de Getreu puso fin definitivamente a cualquier posibilidad de imputación formal en otros casos. Aún así, la labor de investigación no fue en vano. A lo largo de la investigación, la colaboración entre condados, el uso de la genealogía forense y la meticulosa reconstrucción de archivos de la década de 1970 establecieron un nuevo estándar para la reapertura de casos sin resolver. La estructura creada para investigar a Getreu sigue activa hasta el día de hoy, sirviendo de base para nuevas soluciones en casos que parecían cerrados. Su nombre, incluso después de su muerte, sigue apareciendo como una referencia silenciosa en las salas de investigación, un ejemplo de cómo el tiempo puede ser enemigo de la justicia, pero también un aliado cuando la ciencia avanza. Para las familias de las víctimas, el sentimiento predominante era diferente, un cierre. Leslie Perlot y Janet Taylor, recordadas durante años solo por tragedias sin resolver, finalmente pudieron concluir sus historias con dignidad. Sus nombres, antes asociados con la incertidumbre, llegaron a representar resiliencia, no solo para las familias, sino también para los investigadores, quienes se negaron a abandonar los archivos polvorientos. La historia de John Arthur Getreu no termina con una revelación explosiva ni con un juicio televisado. Termina como empezó, silenciosamente, entre registros, pruebas técnicas y la persistencia de alguien que se negó a aceptar el olvido como respuesta. Pero la pregunta que persiste, la misma que los fiscales aún susurran entre bastidores, es si, durante todos esos años que pasó desapercibido, Getreu dejó otras historias sin terminar. Vidas interrumpidas que aún no se han conectado con su nombre. Pruebas que aún aguardan en cajas selladas. Porque, al final, quizá el mayor misterio no sea lo que hizo Getreu, sino lo que queda por descubrir.